Aleluya. Gloria a Dios. Mis hermanos, Dios me los bendiga bastante. Y muy buenos días en esta hermosa mañana. Oigan, no es un día cualquiera. El mundo entero celebra, bueno, no el mundo entero, pero la iglesia en todo el mundo celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Yo pienso que no puede pasar desapercibido, aunque sí, para muchos sí pasa desapercibido, aún para cristianos. Pero nosotros no. Vamos a mirar qué es lo que nos tiene el Señor en esta hermosa mañana, mis hermanos. Así de que abran su Biblia en el Evangelio de San Juan y van a ir al capítulo 20. Y voy a comenzar en el versículo 1. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro, corriendo dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las buenas nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quien remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos,
las cuales no están escritas en este libro, pero se han escrito para que, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Aleluya. Hagan el favor de sentarse, mis hermanos. Maravilloso mensaje que hemos recibido. El Señor ha resucitado, mis hermanos. Hace 2000 años el Señor resucitó y al momento está palpable y miren el fruto. El fruto que todavía se extiende y se va a extender por generaciones porque el Señor Jesús ha resucitado y Él vive, es el Rey, está sentado a la derecha del Padre. Y le fue entregado todo le fue entregado. Maravilloso, mis hermanos, es un día conmemorable, es un día importante que no debemos de perdernos, precisamente este hermoso domingo donde la cristiandad en todo el mundo celebra la resurrección de Cristo. Si no hubiera resucitado Jesús, no viviéramos, simplemente así. Pues miren, Juan, a diferencia de los otros evangelistas que platican sobre lo mismo, escriben sobre lo mismo, a diferencia de ellos, Juan es testigo. Juan estuvo allí. Por eso aquí Juan nos dice que era el primer día de la semana. Nos dice Juan, acababa de pasar el sábado de los judíos, el día de reposo, el día de descanso. Y el primer día de la semana, que viene siendo el domingo de nosotros, ya cuando había pasado el sábado en el que todos debían descansar, llega, y no podían hacer nada, llegó María muy temprano. María Magdalena llega. Otros evangelistas dicen que eran varias Marías, pero Juan dice que nomás era María sola. Y llega, dicen que llegó en la última vigilia, la cual la vigilia era entre las 3 y 6 de la mañana. Probablemente llegó como a las 5:30 de la mañana. Y llegó y venía llorando. Venía llorando aquella mujer, solita. Venía. Agarramos conciencia de lo que estamos oyendo, para que nunca se sientan solos, para que ustedes siempre vayan y empujen, aunque seas tú el que busque a Dios, porque vas a encontrar recompensa, vas a ver a Dios. Y estaba ella, ¿verdad? Nos dice Juan que estaba ahí llorando y vio que no estaba la piedra. A que se acostumbraba a una piedra, yo las vi allá, una piedra redondota y que tapaba la tumba. Y entonces ella está llorando ahí. Y entonces va corriendo hacia donde Simón Pedro y dice, y con el discípulo al que amaba Jesús, o sea Juan, o sea el testigo, el que nos está contando. Llega y les platica lo que vio. Y nos dice Juan que corrieron los dos. Como Juan, por supuesto que era más joven, más ágil, llegó primero. Pero llegó, pero no entró. Fíjense que es algo hermoso. Es algo hermoso que nos muestra las jerarquías, las autoridades y también la obediencia, el sometimiento. Él tenía como a líder a Pedro. Aunque Pedro había fallado, aunque Pedro había negado a Jesús, pero Pedro continuaba, Pedro seguía. Y eso no lo quitaba la autoridad. Y entonces llega Juan primero, pero no entró. Dejó que llegara el líder y se metiera. Entonces dice aquí, ¿verdad? Que llegó Pedro y vio los lienzos, ¿verdad? Y los vio. Entonces Juan entra y los ve, y como están puestos, y dice la escritura, Juan creyó. Pedro no, todavía no, pero Juan creyó.
Bendito Dios. Se dice que según en el original, en los griegos originales, en los escritos originales de la Biblia que hay, cuando habla de los lienzos, dicen que estaban puestos como si el cuerpo de Jesús se esfumó. Se esfumó, o sea, estaban así, como que salió el cuerpo entero y quedaron igualitos ahí los lienzos. Es lo que dicen en los originales. Lo cierto que el discípulo amado creyó. Bendito Dios. Y me pongo a mirar, porque ahorita vamos a mirar que el amor en el cristianismo juega un papel importantísimo. El amor lo es todo, porque Dios es amor. Y lo digo porque es un brinco para que amemos más a Dios, que amemos más a nuestros semejantes, porque el que ama mucho va a mirar bastante. El que ama a Dios más y más, mira más, mira más. Y Juan creyó. ¿Quién era Juan? Era el discípulo amado de Jesús. Y si Jesús le amaba mucho, era por algo, mis hermanos. No porque era bueno Juan, sino simplemente le amó, pero tenía yo que sus cualidades que Dios le había dado. Pero Juan también amaba a Jesús. Por eso lo vemos a veces en retratos, ¿verdad? Como que han dibujado como recargadito en su pecho de Jesús. Lo cierto es que él creyó. Y entonces, ¿qué es lo que dice aquí la Escritura? Que volvieron los discípulos a los suyos, volvieron, pero yo que María venía por otro caminito, no se encontraron. El punto es que María llegó de vuelta al sepulcro. Y ahí estaba llorando. Ella quería sentir a Jesús. Quería llevárselo. Dicen las tradiciones judías que según ellos, en aquellos tiempos, no sé ahora, se pensaba que el espíritu del muerto estaba por 3 días por allí y que podían sentirlo. Y pues a lo mejor María creía de esa manera, porque ni por su mente le pasaba que iba a resucitar. No creían, simplemente. Y no porque eran malos, pero eran hombres, como ustedes y como yo. Entonces, ella está llorando. Y yo me pongo a ver. Me puse a mirar y a pensar en esta pobre mujer en aquel momento. Solita estaba llorando ahí en la tumba. Llorando, estaba solilla, no había ningún hermanito más que ella. Y eso a mí me llena de alegría, de convicción más fuerte, porque ese es un llamado para mí, un reto y también para ustedes, de que no importa lo que pase, que ustedes sigan a Dios. Como dijo Josué, yo y mi casa seguiremos al Señor. Pero aun cuando tu casa no te siguiera, tú síguelo. Tú sigue a Dios. Aunque tus amiguitos, tus hermanitos no sigan a Dios, tú métete. Tú sigue adelante. Porque esa es una relación personal de ti con Dios. Y eso es lo que estaba haciendo María. ¿Sí sentía solilla? Sí se sentía solita, yo creo. Se sentía solita, pero ella estaba ahí. ¿Y por qué estaba esta mujer ahí? ¿Qué la movía a María a estar ahí? Pues vayamos a los escritos. Dicen que era la misma mujer a la que le echó quién sabe cuántos demonios fuera. La llamaban que era una prostituta. Era una mujer pecadora empedernida. Era la que estaba ahí. Aquella mujer. Estaba ahí. Y bendito Dios,
nos dice aquí la escritura que estaba llorando cuando ve al hortalero, que quiere decir el jardinero, y le pregunta, pues si tú te llevaste, aunque había visto a los ángeles, ¿verdad? Que le dicen, ¿verdad? ¿A quién buscas? Pero ella todavía no creía, ¿verdad? Cuando le dijo, pues él ya no está aquí. Y entonces Jesús le habla, ¿verdad? Porque cuando ve al jardinero le dice, pues si tú te lo llevaste, dime dónde lo pusiste para yo llevármelo. Y me pongo a pensar, como dicen muchos, ¿a dónde se lo iba a llevar a esta pobre mujer? Si era una mujer sola, no tenía nada, ya. Y el dinero que había hecho se le había terminado, o lo había regalado. El punto es que ella está triste. Ella quiere a su Señor. Ella quiere a aquel que le perdona todo. Ella quiere estar con aquel que le dio una nueva vida, una nueva esperanza. Aquel que la recibió sin nada cambió. Y bendito, eso a mí me llena de bastante alegría. Me llena bastante alegría porque miren lo que pasó. Entonces Jesús, ¿verdad? Le habla a María y ella todavía está en su llanto. Y se vuelve a voltear. Pero cuando le dice, ¿verdad? María, como su nombre, y oyó la voz de Jesús, como le llamaba, se dio la vuelta. Dice, Raboni, maestro. Le da un gusto tremendo. Y aquí yo es donde me pongo a pensar. Es una casualidad. Juega aquí un punto importante, el amor. ¿Será coincidencia que Juan, el discípulo amado, es el que primero cree? ¿Será coincidencia que la mujer que había sido bien pecadora es la primera que va en la madrugada a ver a Jesús? Y es la primera que ve a Jesús. ¿Será coincidencia? Miren, aquí juega muy claramente el amor. Cuando tú amas a Dios de todo corazón, vas a mirar la gloria de Dios. La vas a mirar la gloria de Dios. Yo me acuerdo, porque yo siempre he sentido yo la presencia de mi Dios. Siempre la he sentido. El ramalazo, el fuego del Espíritu Santo que viene y que viene y que viene cuando le clamo. Y me acuerdo que a veces había cierto hermano que me decía, pues yo nunca siento eso que dices tú. Pues es bien raro. Para mí no sería vida si yo no sintiera la presencia de mi Dios. Yo lo necesito. Pero también yo creo que tiene que ver en la elección, en lo que da Dios, pero también tú como qué recepcionista eres para recibir aquello. Tienes que provocarlo también. Tienes que provocarlo para recibir las bendiciones también. Eso yo lo creo. Yo me pongo a pensar, entonces, ¿qué fue? ¿Que fui la ovejita negra? ¿Y que fue el que vine y amé mucho a Dios? ¿Y que creo en Él? Aunque sigo siendo un pecador, redimido. Y digo yo, solamente Dios sabe, pero Dios es bueno. Lo cierto que aquí el amor juega un papel muy grande. El amor. María amaba mucho a Jesús. Había hecho todo por ella. Él era su vida. ¿A dónde más iba? Ya no tenía nada acá afuera. Todo lo que tenía estaba, según ella, en aquella tumba ya. Ya el mundo anterior ya no le importaba para nada. Pero ella miró a Jesús. Es la primera que lo mira. Dice por ahí, y dice la Escritura, que al que se le perdonó mucho, va a amar mucho. Al que se le perdonó. Si tú piensas que Dios no te ha perdonado mucho, no lo vas a amar mucho. Pues si crees que te ha perdonado bastante, vas a amarle bastante. Así es. Así es. A mí no me importa dónde esté, con quien quiera que esté con multitudes o esté solo, yo le doy gloria a mi Dios. Porque estuviera muerto. Me sacó del zoquete.
Por eso me identifico bastante yo con María Magdalena, porque me sacó del vivo zoquete. Y digo yo, maravilloso mi Dios lo que hizo. A resucitar. Y miren cómo estaban ya después, porque después van, ¿verdad?, los discípulos y están ahí. Se piensa que estaban en el aposento alto donde recibieron el Espíritu Santo. O sea, que quiere decir en Sion, en aquel salón alto. Y yo estuve ahí para la gloria de Dios, en ese salón. Entonces, nos dice aquí la palabra, nos dice que estaban ahí cuando de repente se les aparece Jesús. Y pues, yo me imagino cómo estarían ellos. ¿Será o no será? Pero lo miran. Imagínense. Y entonces, ahí están. Y entonces ya Jesús, ¿verdad? Según aquí se mira, que les dijo que sopló sobre ellos para, primeramente les da la paz. El saludo que se da siempre en el Medio Oriente. Y luego enseguida dice la palabra, ¿verdad?, que sopló para que recibieran el Espíritu Santo. Así como sopló Dios cuando le dio vida al primer hombre, a Adán. Sopló para que recibieran el Espíritu Santo. Pero fíjense, aquí hay otro hecho importante que debemos de poner atención. Dice aquí que no estaba Tomás en ese momento. Algunos dicen, historiadores, que como que Tomás no era muy social. Como que a veces en las pruebas quería estar solo. Y entonces no estaba simplemente ahí. Y entonces reciben ellos el Espíritu Santo. Pero cuando ven a Tomás, los discípulos le dijeron, oye, fíjate que vino Jesús y estuvo con nosotros. Y él no les cree. Y ahí es donde nosotros debemos poner atención. Que debemos creerle también a los hermanos cuando hay bendición. Debemos creerle. Pero también vemos el peligro de los que a veces no vienen. Los que a veces no se congregan. Porque siempre va a haber una bendición. Y cuando no nos congregamos, no recibimos esa bendición. Créanlo. Y se me viene como cuando yo estaba en la escuela, de chiquillo, en la elemental, en la primaria. ¿Saben qué pasaba? Cuando faltaba ya no quería ir. ¿Por qué? Porque me había perdido lo que había pasado en ese día, como que estaba fuera de onda. Yo sé que a veces, ¿verdad?, no podemos congregarnos porque hay cosas mayores. Pero yo estoy hablando que casi siempre se puede. Lo que quiere decir que la comunión con los hermanos es muy valiosa. Porque Dios ahí se mueve. ¿Que Dios se mueve? Sí, Dios se mueve ahí. Y Tomás, aquí no lo dice, Tomás estaba en su casita, quizás llorando, quizás triste por Jesús, como estaba María Magdalena. Pero los discípulos estaban todos juntos. Es lo que nos enseña aquí la palabra, mis hermanos. Es lo que nos enseña. Y entonces llegó Tomás y Jesús ya sabía cómo es Dios a la vez, el Hijo de Dios. Pues dijo, ven y tócame y mírame. Y pues aquel, no creo que ya no puso nada, ya lo vio. Y luego le dijo aquí, le dijo Tomás, Señor mío, Dios mío. Y fíjense, Jesús es el Hijo de Dios, pero es Hijo de Dios. ¿Qué es el Hijo de Dios? Pues Dios, pero es el Hijo de Dios. Y entonces aquí hay algo muy importante que también tenemos que mirar. Le digo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Y esos somos nosotros. Y muchos que no vimos, pero creímos. Fíjense qué hermoso y qué poder tuvo la resurrección de Cristo, que ha alcanzado desde hace 2000 años, ha recorrido
por la humanidad, por la historia, y tocó vidas en los siglos anteriores, en los tiempos medievales, y ha tocado la vida de muchos de nosotros. Y va a seguir tocando la vida de muchos mientras dure este mundo. Lo que quiere decir que la resurrección de Cristo fue una victoria de Jesús y vida para la humanidad, mis hermanos. Es un hecho glorioso, mis hermanos. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera resucitado Jesús? ¿Qué hubiera pasado, mis hermanos? No viviéramos, no tuviéramos la dicha de conocer a Dios. No, estaríamos perdidos en la nada. Pero Dios ha sido maravilloso. Dios ha sido bueno, ha sido misericordioso. Todo lo que se predicó durante el Antiguo Testamento, hablando sobre la venida del Mesías y sobre su muerte, su resurrección, todo se cumplió, mis hermanos. Y hay una nueva humanidad, el cristianismo, mis hermanos, que hoy en este día alrededor del mundo se congrega, y creo que somos en cantidad comparados a otras, podríamos decir, a otras fes o religión, como quieran llamarlo. El cristianismo creo que es el número 1. Y Dios es maravilloso. Y lo que nos dice aquí Juan, ya para terminar, porque según se dice, el Evangelio de Juan termina en el 20. Como que el 21 es un epílogo, como se termina en el 20. Y dice Juan que hizo ya después demasiadas señales, nos dice aquí Juan. Hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, dijo Juan, las cuales no están escritas en este libro. Imagínense todo lo que hizo Jesús, actos convincentes, señales, diciendo que es el Hijo de Dios, con señales y con poder, con milagros. Bendito el nombre del Señor. Dice, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis. Estas se han escrito y son demasiadas. Demasiadas cosas las que se han escrito, mis hermanos, que no hay ningún lugar a dudas de que Jesús es el Cristo, de que Jesús es el Hijo de Dios. Y es el que le da vida y le da vida al mundo. Y para que creyendo, dice aquí la Escritura, para que creyendo. ¿Y qué quise creer? Creer es vivir, mis hermanos, la fe. Dice, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y es lo que estamos viviendo. La gloria de Dios. Mis hermanos, que Dios me los bendiga en esta hermosa mañana. Y que, miren, déjenles digo, que esta vida de resurrección en nuestras vidas no se limite a este día, sino que celebremos el año entero la resurrección de Cristo. Y acuérdense mucho de María Magdalena. Acuérdense de Juan, de lo que les dije. Y acuérdense también de Tomás. Pero acordémonos más de Jesús. Mis hermanos, Dios me los bendiga bastante. Más y más. Y vivan una vida de resurrección como fueron llamados. Dios me los bendiga mucho. Y en Cristo Jesús, ánimo. Y adelante. Y feliz Día de Resurrección 2023. Amén.